Sabrina Carpenter lleva más de 10 años en la industria, pero recientemente, gracias a su éxito Espresso, todos los focos vuelven a apuntar hacia ella. Un despegue que ha sido consagrado con su reciente single, Please Please Please, que ha podido liderar las listas de música de todo el mundo, y así conseguir su primer número 1. Pero, ¿por qué ha tardado tanto en ser reconocida por el público? Cuando en esta década hemos sido testigos de artistas con un debut exitoso, y sin tantos altibajos como los de Carpenter. En el vídeo de hoy, analizaremos las razones del tardío triunfo de la cantante, y cómo salvó su carrera musical, desde una discográfica que intentó ignorarla, una polémica que la puso en el ojo del huracán, hasta el tema que la llevó a la cima. Y con la llegada de su sexto álbum de estudio, al fin se está consolidando como la sorpresa más grande de este año en el mundo pop. Antes de ser cantante, Sabrina actuó en diferentes programas de televisión de Estados Unidos, pero fue con la serie de Disney Channel, Girl Meets World, donde su fama incrementó como nunca se lo hubiera imaginado, y donde muchos de nosotros la conocimos, convirtiéndose en una chica Disney. Poco después, Carpenter empezaría a lanzar su propia música y firmaría un contrato de 5 discos con el sello discográfico Hollywood Records, distribuido por el mismo Disney, que luego de la buena recepción de Party in the USA, todas querían replicar ese triunfo. No obstante, ese compromiso le llegaría a afectar más adelante. A partir de 2014, lanzó su sencillo debut presentando un sonido dulce acompañado con un pop comercial y escrito por la mismísima Meghan Trainor. A posteriori sacaría su primer álbum, titulado Eyes Wide Open, proyecto que seguiría con una estética adolescente, estrategia llevada por Disney para seguir captando la audiencia que había conseguido con la serie. En un primer momento podemos ver cómo Sabrina intentaba seguir los pasos de sus referentes más cercanos, tal como Miley Cyrus o Selena Gomez en su época, aunque tampoco le iba tan mal, consiguiendo un top 50 en el Billboard 200 y críticas positivas tras el lanzamiento. El impacto social era muy imperceptible, es decir, aún nadie la conocía como cantante, ya que su imagen de actriz era más notoria. Y es que compatibilizar su carrera actoral con la música era bastante complicado, y esto se podría ver en las malas decisiones que tomaba su equipo. Un ejemplo de ello es el single Smoke and Fire, el cual tuvo una promoción nula, al priorizar la nueva cinta que estaba protagonizando de Disney Channel, Baby City. Para finales del 2016 publicaría Evolution, y con ello su primera gira en solitario por Estados Unidos, Canadá y pocos lugares de Europa. Si bien aún en el resto del mundo el nombre de Sabrina era desconocido, a nivel nacional iba haciéndose un hueco, recibiendo buen rendimiento con su sencillo Thumbs, que seguía la fórmula electropop de la época. Esto le enmarcaría en una segunda gira y abriendo como telonera para Ariana Grande en Brasil, oportunidad desechada por su pésima discográfica, ya que, pese a todo, aún no estaba recibiendo la atención que se merecía, y la decadencia de Disney Channel era notoria. Sabrina estaba cayendo en el olvido. Nuestra chica de oro se encontraba atrapada en un contrato que no favorecía su trayectoria, y necesitaba salir de ahí lo antes posible. Como últimos discos con la compañía, la intérprete publicó su serie Singular. Mientras que el primer acto seguía su paso por el pop más comercial, el segundo recibió buena crítica por su camino al R&B y su retrospectiva más personal en las letras, dejándose ver una Sabrina que intentaba abrirse a su público. Acto 1 y Acto 2, dos proyectos que pasaron muy desapercibidos y que no contaron con el apoyo de su sello, dejando a la artista desamparada y al borde del final de su carrera. Estaba claro que uno de los grandes problemas para que la cantante no destacara dentro de la industria era su imagen de chica Disney, y a su vez su acuerdo con la misma compañía. Lanzar un total de 5 discos me parece una barbaridad, trato que no se llegó a cumplir del todo. Ahora parece que ha separado su carrera en 2 etapas, antes y después de Disney, y este factor podemos observarlo en su Instagram, donde solo tienen destacados sus 2 últimas eras. En 2021, al terminar el contrato, Carpenter se unió rápidamente a Island Records para poder gestionar mejor su trayectoria, pero lo que no se esperaría es que ese giro estaría lleno de curvas. A principios del año, una nueva artista iba a resurgir y coronarse como una de las nuevas promesas de la industria pop, con un hit que llegó a la cima de todos los listados alrededor del mundo. Hablo de Olivia Rodrigo y su imparable tema Driver License. Aun cuando el éxito del tema vino en parte a su melancólica interpretación, también fue impulsado por el triángulo amoroso que hubo entre ella, su compañero de reparto Joshua Bassett y nuestra rubia Sabrina. Como dije en la introducción, esto llevó a la cantante a ser la enemiga número 1 de todos. Estando dentro del ojo del huracán, las críticas y los medios de comunicación se avivaron del salseo y los focos de atención estaban en este peculiar trío. Carpenter sacó partido a la atención mediática que estaba recibiendo para sacar su single, Skin,
que según muchos era una respuesta a lo que había sacado Olivia. Consiguiendo a su paso su primera entrada en el Billboard Hot 100 en el puesto 48. Por otra parte, el buen recibimiento de la pieza fue aprovechado por su equipo para promocionar su quinto álbum de estudio, Emails I Can Send, lleno de canciones conocidas como Nonsense y Because I Like a Boy, temas que tuvieron un empujón en la plataforma TikTok, llegando a ser virales y dando a conocer a la nueva Sabrina Carpenter. Un álbum de ruptura que daba un repaso al dance pop como al folk, pero lo más importante es que se podía ver por primera vez una identidad en ella. Cada canción del disco tiene personalidad y nos acerca más a la intérprete mediante sus experiencias personales. Se notaba que había evolucionado tanto en la composición como en la producción del sonido, el cual se alejó de ese sonido Disney. Después de la buena recepción por parte de los medios y el público, el reconocimiento de la cantante se iba popularizando, dejando una sorpresa más para sus fanáticos. La versión deluxe de su proyecto más exitoso y el sencillo perfecto para concluir la era. Feather alcanzó por poco el top 20 del listado estadounidense, además de arrastrar consigo una polémica religiosa por su vídeo musical, todo un sello de una pop star, donde los obispos de la iglesia ardieron de furia al ver que estaba utilizando su iglesia en el videoclip, y donde Sabrina respondió llevando consigo una camiseta donde decía Jesús era carpintero, haciendo un juego de palabras con su apellido. Después del gran recibimiento del single, la cantautora anunció que sería telonera en algunas fechas de The Eras Tour, una de las giras más aclamadas e importantes de esta nueva generación. Esto obviamente impulsó aún más su reconocimiento mundial y fue una enorme oportunidad para la artista que supo aprovecharlo al máximo. Ella tenía todo a su favor, su crecimiento era orgánico en los listados, el dance pop de la pista había enganchado con el público y esta nueva estética era lo que la audiencia quería seguir viendo. Y en poco más de unos meses, Sabrina publicaría la canción que daría un cambio enorme en su trayectoria como artista. Carpenter empezaría a lo grande esta nueva etapa, anunciando que se presentaría en el Festival de Coachella, una lección más que acertada, llegando así a las masas gracias a un cartel publicitario provocador y un enorme recibimiento en su concierto, siendo tendencia mundial por su presentación de Feather y su mix con Loveful. La voz, el encanto y su presencia escénica enamoró al público y esto solo sería el inicio de su ascenso a la fama. Su nuevo single, Espresso, debutó en el top 10 del Billboard Hot 100, encabezó el listado del Global 200 y se convirtió en la canción número 1 más escuchada mundialmente en Spotify. Su sonido pegadizo, la esencia de verano y su promoción masiva hizo de Espresso todo un éxito. Amada por la crítica y el público general, el tema alcanzó su pico más alto llegando a ser top 3 en el listado de Billboard. Con la salida de su segundo sencillo, las críticas de una decadencia estaba presente entre los haters. Sin embargo, esta balada pop, producida por ni más ni menos que Jack Antonoff, cayó la boca de los que decían que iba a ser un fracaso. La pista alcanzó la cima del Hot 100, convirtiéndose en su primer número 1, luego de más de 10 años de carrera musical. Please, Please, Please se transformó en otro triunfo de esta nueva era, que por ahora está recopilando éxito tras éxito, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo en el panorama pop. Y queremos mucho más de ella. Y así es como Carpenter aprovechó para revelar la portada y título de su sexto disco de estudio, Short and Sweet, el cual seguramente será todo un éxito. Sabrina Carpenter fue una artista paciente que fue construyendo una identidad mediante sus proyectos, y esta al fin cobra sus frutos. Estaba claro que su trato con Disney fue uno de los principales errores por el cual no despegaba, y por otra, la falta de esencia en sus canciones. Creo que el éxito ha venido en el tiempo adecuado, gracias en parte al cambio de discográfica, el apoyo de grandes artistas como Taylor Swift y por supuesto, el talento de Sabrina. Su trato con sus fans y el saber desarrollarse en las redes sociales, siguiendo las últimas tendencias, también es un punto fuerte de su éxito. Algo que podemos observar en cómo casi todas sus publicaciones sobrepasan el 1.000.000 de me gustas. Por último, el performance en Coachella fue un punto de inflexión en ella. La excelente producción, las coreografías y su nueva estética visual, glamurosa, atrevida y su toque vintage, ha enamorado al público, pudiendo identificar su marca al instante.
Asimismo, Sabrina nos está dando algo que echábamos mucho de menos en la cultura popular, una estrella que se dedica a dar todo por su álbum. Hemos sido testigos de cómo otros artistas durante estos últimos años han sacado sus proyectos y nos han dado 1 2 singles, o incluso ningún videoclip, simplemente los han dejado en el olvido. Pero Carpenter lucha por demostrar lo que es capaz de dar esta nueva era, como las pop stars de antes. Las buenas selecciones de sencillos, la promoción masiva y la lección de constancia que ha dejado para las nuevas generaciones han hecho que no solo salvara su carrera musical, sino también que, en mi opinión, está salvando ese pop que habíamos dejado atrás. ¿Y tú, qué opinas del resurgimiento de Sabrina? Déjame saberlo en los comentarios. Y lo más importante, ¿concuerdas con la opinión que he dado? Soy Oscar Giral y estás viendo Mundo Pop. Si te ha gustado este vídeo, dale like para seguir haciéndolos, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás mis redes sociales y mi cuenta de TikTok. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.